Entonces vamos a trabajar con diferentes procesos de las herramientas de dibujo y algunas herramientas de edición. Continuemos aquí con la línea. Bueno, hay dos formas de trabajar con línea. Una es con esta opción line, ¿sí? Que podemos trabajarlo utilizando el comando line como tal, haciendo clic acá, que ya lo habíamos visto, ¿sí? Pero también podemos, para ejecutar este comando, simplemente también vamos a digitar la L, la letra L de mi teclado. Con la L doy enter y también continúo la línea. ¿Sí? Si digito L, enter, puedo empezar a hacer otra línea. Esos procesos por teclado, voy a abrir una sesión de Word. Esos procesos por teclado se llaman atajos. Atajos o shortcuts también, en inglés serían shortcuts. Entonces, los atajos o shortcuts nos sirven para evitar muchas veces venir aquí a la cinta y utilizar el comando haciendo clic. Para muchos dibujantes es más rápido y de hecho se puede comprobar, es mucho más rápido utilizar la mano izquierda digitando teclas y ejecutando los comandos. Entonces vamos a ver algunos comandos donde van a haber algunos atajos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el comando line, entonces atajos o shortcuts, vamos a tener en el comando line, por ejemplo, line, voy a tener el atajo, la L, vamos a digitarla en mayúscula. Entonces simplemente se digita la tecla L, es digitar con teclado. La mayoría de los comandos tienen shortcuts. Por ejemplo, si yo escribo line, ahí van a ver atajos, por ejemplo, para este comando, list. List, de luego vamos a revisar qué es list, pero miren que con digitar la L ya también tengo esta opción, ¿sí? Me aparece a mí esta opción acá y puedo utilizarla. Simplemente hago clic acá y ya puedo trabajar nuestra línea. Me permiten un momento que alguien está pidiendo. Listo. Marcela, ahí te dejo la lista de asistencia para que la llenes. Bueno, entonces revisemos esto. Entonces, con los atajos, yo puedo aminorar mi flujo de trabajo. Hay un proceso en AutoCAD, sobre todo pues en los programas de computador, no es solamente en AutoCAD, es en la mayoría de los software. Hay un proceso que se llama el flujo de trabajo. El flujo de trabajo es la forma como yo utilizo la herramienta para hacer mis procesos. Por ejemplo, en este caso, el flujo de trabajo es cómo yo abordo este AutoCAD para hacer un dibujo. Entonces, ¿cuál es mi flujo de trabajo? Entonces, primero mi flujo de trabajo es
por ejemplo, revisar que mi cinta esté en la posición adecuada para poder yo trabajar. Eso es parte de mi flujo de trabajo. Mi flujo de trabajo es que yo primero hago líneas y procesos de dibujo, puede ser. O la otra que luego lo vamos a ver, por ejemplo, construir capas, layers. Entonces mi flujo de trabajo puede ser primero hacer layers, que luego lo vemos más adelante cómo se construyen layers. Bueno, entonces unos abordan una cosa antes, otros abordan otra cosa antes, ¿sí? Entonces, la idea es que usted realice un proceso de flujo de trabajo en el cual haga que su proceso de rendimiento en el software sea el adecuado. Un ejemplo, el hecho de que yo utilice la cinta como procesos para dibujo, eso es forma de flujo de trabajo. Pero al utilizar el teclado es otra forma de flujo de trabajo. Entonces, mi flujo de trabajo se ve organizado de acuerdo a la forma como yo aborde el programa. Entonces el programa tiene un sinnúmero de herramientas y formas de hacer el trabajo, pero yo utilizo unas o utilizo otras. Esa es la forma del flujo de trabajo. Entonces sería muy conveniente que ustedes empezaran a revisar cuál va a ser su flujo de trabajo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo uso mucho el teclado. Esa es mi forma de flujo de trabajo para el caso de los, ya cuando estoy elaborando un dibujo completo. En el caso pues de la enseñanza, pues sí ya tengo que revisar bien las herramientas, organizarlas. Pero entonces es conveniente conocer estos atajos, ¿sí? Para organizar un flujo de trabajo adecuado si es del caso. Usted debe habituarse a un proceso de flujo de trabajo suyo. Ese es el que debe organizar usted ya con su proceso de dibujo. Eh, la semana pasada veíamos que nosotros podíamos seleccionar de esta forma o que podíamos seleccionar de esta forma. ¿Cuál es mi flujo de trabajo? Yo siempre selecciono así. Selecciono con el crossing. Hay otros que solamente seleccionan acá. Otro ejemplo, si yo selecciono acá, supongamos selecciono aquí, mi flujo de trabajo es ese, pero yo puedo hacer otro proceso. Si yo hago clic y mantengo sostenido, mire lo que sucede con la selección. ¿Sí? Esto sosteniendo el clic. Yo puedo utilizar un flujo de trabajo de esa manera. ¿Sí? Esa es una parte del flujo de trabajo. ¿Cómo lo hago yo? Digamos, si lo hago aquí un solo clic y no vuelvo a hundir el clic, no lo tengo presionado, entonces va a aparecer un rectángulo. Pero si yo hago un clic y mantengo sostenido ese clic, va a aparecer esto. Me va a funcionar de esta manera. Entonces, eh, habituarse a eso, hay que empezar a trabajar con el AutoCAD. ¿Cómo se habitúa uno a eso? Haciendo dibujos en AutoCAD. O sea, yo les puedo dar aquí la información de cómo funciona, pero el hecho de que eh, no lo hagamos directamente en el programa, pues va a ser muy complicado entender ese procedimiento. Entonces vuelvo y repito, si yo hago un solo clic y abro la ventana, me va a aparecer un rectángulo, igual con el crossing. Si yo hago un clic y hago esto, me va a aparecer un solo rectángulo. Pero si yo hago un clic y mantengo sostenido ese clic, al desplazar el mouse va a tomar la forma del recorrido del mouse. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. Lo mismo pasa con el crossing.
¿sí? La misma situación, si mantengo presionado el clic, entonces me va a aparecer es el recorrido del mouse en la pantalla a medida que yo vaya moviendo la mano, pero con el clic presionado. Listo. Entonces, ahí es donde yo voy generando mi flujo de trabajo. Hay muchas formas de seleccionar, ¿sí? Yo puedo seleccionar, digamos, haciendo clic, simplemente sobre el objeto. Y me puedo habituar a eso. El hecho de que yo me habitúe a eso es donde estoy generando mi flujo de trabajo. Entonces ahí es donde yo debo considerar ciertas características para mi proceso de dibujo cuando yo lo vaya a realizar. Entonces los shortcuts, que era lo que estábamos trabajando, es importantísimo que los vayan teniendo en cuenta. Entonces, cuando yo voy a utilizar un shortcut, yo no necesito utilizar la cinta, no tengo que venir acá. ¿Por qué? Porque ya sé cuál es el comando que voy a utilizar. En este caso la línea, entonces simplemente digito la L, doy Enter y inmediatamente se va a activar ese comando. Otro proceso de flujo de trabajo es que si yo por ejemplo estoy haciendo una línea, aquí fui al menú, aquí a la cinta, hice clic en line y simplemente empecé a hacer mis líneas, ¿sí? Una forma de terminar la línea es cuando ya llegue al punto donde yo necesito terminar la línea, clic, ahí terminé. Una forma es dar escape, o sea, es digitar la tecla escape. Entonces terminó la línea. Pero otra forma de terminar la línea, supongamos que la estoy haciendo y aquí termina, hago clic. Otra forma de terminarla es dar enter. También terminó el comando. Entonces, eso es parte de mi flujo de trabajo. ¿Cómo voy a terminar, por ejemplo, los dibujos, el proceso de una herramienta que esté utilizando? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la línea sucede que puedo terminarla con escape o con enter. Entonces, en este caso terminé con enter y en este caso terminé con escape. Y las dos líneas quedaron bien, o sea, no hay ningún problema. Entonces, eso también es parte del flujo de trabajo. ¿Cómo me voy a habituar a terminar mis procesos de dibujo? Sobre todo con las herramientas de dibujo, ¿sí? Sobre todo con estas herramientas de dibujo. Entonces, o con escape, ¿por qué? Porque como esto se vuelve una habilidad y se vuelve un proceso mecánico, entonces yo siempre tiendo a hacer lo mismo, ¿sí? A repetir ese proceso. Entonces debo habituarme a uno de los dos, sea que termine con escape o sea que termine con él. Ahora, supongamos que yo estoy haciendo una línea. Vamos a hacerla recta con F8. ¿Sí? Vamos a hacerla totalmente recta. Entonces, eh, yo necesito llegar hasta este punto. Entonces hago clic, simplemente llego a ese punto, me vengo por acá, hago otro clic, ¿sí? Me vengo por acá, hago otro clic, pongámoslo acá, listo, y doy enter. ¿Qué sucede? Terminé el recorrido de la línea que estaba haciendo. En este caso la terminé acá, no cerré el polígono. Pero supuestamente, supongamos que yo haya terminado, hice otro proceso y quiero continuar la línea. Entonces, en este proceso, si estoy trabajando sobre la línea, o sea, en este momento terminé la línea, ese comando que utilicé, que fue line, se vuelve a repetir si vuelvo a dar enter. Entonces, di enter, puedo arrancar acá y terminar mi línea. Si yo uso otro comando, supongamos yo estoy haciendo la línea, acá, clic, clic, enter. Quiero continuar la línea, enter. Y puedo continuar mi línea.
¿sí? O sea, con el Enter se ejecuta el comando inmediatamente anterior. Si usted terminó con Enter y quiere continuar con ese comando por alguna razón, entonces simplemente vuelva a dar Enter y continúa con el comando que ejecutó anteriormente. Pero si usted llegó y hizo esto, hizo la línea, la terminó aquí, Enter, perdón, aquí, clic, Enter, terminó la línea y hace otro proceso, supongamos, llega y dice, ah no, voy a borrar acá. Entonces selecciono y hundo la tecla suprimir o delete, clic, y doy Enter, ya no me continúa la línea, miren, ya lo que hace es el proceso de borrar. ¿Por qué? Porque el último comando, cuando usted borró, ese fue el último comando que usted utilizó. Entonces con el Enter yo puedo repetir, es el último comando que yo utilicé. Y por eso puedo, en este caso, de lo que les explicaba de la línea, puedo continuar con la línea. Pero si yo utilizo un comando después, por ejemplo en el caso de borrar, ese comando queda como el último. Y cuando yo dé Enter, se ejecuta como el último. Entonces, ese es otro proceso que yo tengo que tener en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces a medida que vamos trabajando con comandos, les voy dando los procesos que tienen que ver con, digamos, eh, los atajos para cada comando. Algunos tienen, algunos no. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, no todos tienen, pero la mayoría lo tienen. Yo para esta, ya para esta, después de esta clase, les voy a compartir un documento donde también aparecen esos atajos que ustedes pueden utilizar en el proceso de dibujo. Sería bueno que lo consultaran, pues es un poquito largo, pero allí, por ejemplo, en ese documento van a encontrar eh, cuando un comando es en inglés, cómo se trabaja en español. Van a trabajar eso también, van a tener esa opción. Y también van a encontrar los atajos de diferentes comandos. Entonces, para utilizar con el teclado. Ahora bien, eh, miremos algo. Vamos a borrar esto, suprimir, listo. Ahí quedó ese comando activo. O sea, si doy Enter, vuelve y juega el proceso de suprimir. Vamos a hacer una línea. Aquí la estoy haciendo, digamos, horizontal. ¿Sí? Vamos a hacer una línea. Vamos a hacerla hasta acá. Listo. Clic. Enter. Ahí terminé la línea porque di Enter. ¿Sí? O sea que esta línea me quedó de este tamaño. Yo quiero continuar la línea hacia abajo, pero yo ya di Enter. Entonces puedo dar Enter de nuevo y voy a seguir con la línea. Si yo di otro comando después de acá, por ejemplo, el comando mover, move, entonces voy a hacer clic en mover, selecciono la línea, Enter, y a partir de un punto cualquiera, sea de la línea o sea por el exterior, puedo hacer clic y mover la línea. ¿Sí? La puedo mover hacia arriba o hacia abajo. Recuerden que aquí tengo activo el F7, el F8, que es el orto. Entonces solamente me produce movimientos horizontales y verticales.
Si le quito ese F8, ya la puedo mover, desplazar en cualquier parte. Entonces, dejémosla con F8. Entonces F8 va a quedar horizontal y vertical. Entonces ahí estoy utilizando el comando move para desplazar la línea. Pero yo antes había utilizado el comando line. Pongámosla por acá. ¿Qué sucede? Que ya si doy enter, no me va a continuar con el comando línea. Me va a continuar con el comando mover, que fue el último que yo utilicé. Entonces, pero yo necesito seguir aquí la línea. Entonces voy acá con el comando line. Hago clic en line. Y necesito pegarla exactamente en la punta. O sea, aquí al final de la línea. Necesito pegarla. Entonces me acerco y miren que van a empezar a aparecer unos elementos de color verde. No sé de pronto en sus computadores qué color tendrá, pero pues va a aparecer allí un color específico para ese elemento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo acerco el cursor a la línea, me van a aparecer unos iconos. En este caso me está apareciendo como un relojito de arena, ¿sí? Pero si me acerco por acá, más aquí, me va a aparecer un triangulito. ¿Qué quiere decir ese triangulito? Y si sigo por acá, sigue apareciendo el relojito de arena. Y si llego a la otra punta, me aparece un cuadrado. Entonces miremos. Si me aparece un cuadrado, estamos hablando de una herramienta que se llama Endpoint. A eso se le llama una herramienta OSNAP. La herramienta OSNAP lo que hace es encontrar un punto definido dentro del objeto. En este caso, el cuadrado representa que encontró el punto final de esa línea, endpoint. Pues tengo aquí el punto final y aquí también tengo un punto final. No importa si es derecho o izquierda, encontró un punto final. ¿Sí? Pero si me voy en recorrido por la línea, miren que aparece como un relojito de arena, se llama nearest. Nearest es que encontró un punto específico dentro de la línea. O sea, uno de los puntos que conforman la línea lo encontró ahí donde tengo puesto el cursor. Entonces, si me voy desplazando, puedo encontrar el punto medio, midpoint. Midpoint es el punto medio de una línea. Entonces yo con esas herramientas puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, necesito anclar la línea que voy a hacer, necesito anclarla al punto final de esta línea. Entonces vuelvo, ahí lo cogí y estoy seguro de que la línea quedó pegada exactamente en el punto final de la línea anterior. Eso que me da a mí la certeza de que estoy generando un proceso de dibujo con mucha precisión. AutoCAD tiene una precisión de una 10 milésima de milímetro. Entonces, nosotros podemos hacer cosas muy precisas con el programa. O sea, él después, mire que si ustedes pueden observar el número que aparece allí, 1851-92-97, ese número es la longitud de la línea, pero me la está dando en un número entero que es 1851 unidades de dibujo, punto 92-97, hasta 4 decimales me da de precisión. Yo puedo utilizar 4 decimales de precisión para la distancia de esa línea, o sea que tengo una precisión muy alta para ese dibujo. Aquí continué la línea en el sentido vertical, la voy a terminar por acá, clic, y doy enter. Listo. Voy a volver a mover este objeto. Voy a mover ya no esta línea y esta línea sola, sino que voy a mover todo. Entonces lo selecciono, enter, voy a hacer clic por acá en un espacio diferente o en la esquina, listo, y muevo el dibujo. Quiero terminar la línea, line, ¿desde dónde? Desde el endpoint, miren, herramienta Snap Endpoint, hasta
el otro endpoint, que me quede totalmente pegado. Endpoint, clic. Ahí ya quedó ese proceso. Supongamos que yo voy a hacer un círculo acá. Les quiero hacer un círculo. ¿Dónde voy a ubicar ese círculo para que me quede de interno en este triángulo? Entonces yo puedo hacer varias cosas. Puedo ubicar un centro. Entonces, listo. Voy a ubicar voy a ubicar una línea, perdón, desde este endpoint. Entonces, ahí ¿cuál endpoint estaba ubicando? Cualquiera de las dos líneas tiene endpoint. Entonces simplemente hago clic. Pero ahí también me pudo haber aparecido otro, como son dos líneas, puede haber aparecido otra herramienta OSNAP. Si hacemos clic, si hundimos la tecla Shift, vamos a escribirlo acá. Si hundo la tecla Shift y hago clic derecho del mouse, si hago clic derecho del mouse, entonces ¿qué sucede? Supongamos line, vamos a hacer line, Shift, mantengo la tecla Shift hundida, ahí aparece como una bolita dentro del cursor porque tengo una de las teclas, alguna tecla hundida. Hago clic derecho del mouse, me aparece este menú. Y aquí en este menú aparecen las herramientas OSNAP. Miren, endpoint, midpoint, intersección. Entonces, cuando son varias líneas en un punto, yo puedo utilizar esta, intersección. Entonces hago clic en intersección y al acercarme aquí en esta esquina, aparece una X indicándome que eso es una intersección y abajo aparece la descripción de esa herramienta OSNAP. Entonces si hago clic allí y llevo la línea, miren que ¿por qué no me está apareciendo línea ahí en el dibujo? Porque tengo la tecla F8 activa. Entonces si quito la tecla F8 ya voy a tener allí la línea. ¿Por qué? Porque yo con la tecla F8 tenía yo horizontalidad y verticalidad. Entonces al mover el mouse la línea se me va a colocar es vertical o horizontal. En este caso estaba haciendo horizontal sobre la línea de arriba. Pero cuando le quité el F8 ya sí puedo darle dirección a la línea. Entonces, ¿a dónde la voy a llevar? Lo voy a llevar al midpoint. Mire que aquí que encontré el nearest. Pero yo necesito el punto medio de este triángulo. Entonces, vea, ahí ya lo encontré. Punto medio de ese triángulo. Un triangulito. ¿Sí? Entonces, encontré el punto medio de esa línea que conforma la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, yo podría hacer la línea ahí. Pero también yo podría hacer, por ejemplo, la perpendicular. Como el triángulo no es un triángulo isósceles, entonces el punto medio no es la línea perpendicular a la línea diagonal. Entonces miren, ahí aparece una L con un cuadrito en la mitad. Entonces me está indicando que encontré el punto donde puedo generar un ángulo de 90 grados entre esas dos líneas, en la línea que estoy dibujando y la línea diagonal. O sea que encontré un punto perpendicular, o sea, donde se me generan esas líneas perpendiculares. Entonces ahí es otra herramienta OSNAP. Entonces tengo muchas herramientas OSNAP. Entonces voy a colocarla aquí en el punto medio, midpoint. ¿Sí? Midpoint, hago clic ahí. Y esta línea quedó exactamente en el punto medio de acá. Pero si la quiero perpendicular, la línea, clic, voy a hacerla perpendicular. Entonces esta línea, esa línea que acabé de hacer,
la que voy a seleccionar, es perpendicular a esta línea, o sea que forman un ángulo de 90 grados. La otra línea, esta línea que iré desde esta esquina al punto medio, no es perpendicular con esta otra línea, no son perpendiculares. Entonces, la herramienta OSNAD a mí me va a dar esas posibilidades. Si hundo la tecla Shift, mantengo presionada y hago clic derecho, voy a encontrar. Entonces tengo endpoint, miren el icono son estos cuadritos. Midpoint es un triángulo, intersección es una X. Esta aparente intersección, bueno, luego lo vemos, pero son más útiles estas. La otra es center, extensión no la vamos a ver por ahora. Center, el centro de un círculo. También la parte geométrica de un objeto, entonces me encuentra el centro de un polígono. Los cuadrantes de un círculo, la tangencia de una línea con un círculo, la perpendicular, las paralelas cuando son líneas paralelas. El nodo es cuando yo tengo un punto en el espacio. Miremos esta parte del nodo. Bueno, ahora el otro es nearest y ya, luego ya vemos las que quedan faltando. Me interesa un poco el nodo porque el nodo lo vamos a utilizar mucho. Entonces, ¿cómo funciona el nodo en las herramientas OSNAP? Entonces miremos la herramienta OSNAP Node. ¿Sí? La herramienta OSNAP Node. ¿Node qué hace? Node encuentra un punto. ¿Sí? Encuentra un punto. Normalmente, pues ese punto va a estar en el espacio. Entonces, el node lo que va a hacer es encontrar un punto en el espacio. Pero primero yo tengo que haber dibujado ese punto. Entonces diremos cómo se hacen puntos en AutoCAD. Les van a ser muy útiles en muchos casos. Al principio pues ustedes van a dibujar líneas, pero los nodos van a ser útiles en muchos casos. Entonces, ¿cómo voy a utilizar el node? El node se hace con la orden point. Point. El atajo de ese node es PO. Ese es el atajo. O sea, las dos teclas que debo combinar para que se ejecute el comando point. PO. Cuando yo digito PO, Enter, y hago clic en cualquier punto, miren ustedes que allí en ese puntico, ahí apareció un punto. Ese es un punto en el espacio. Entonces supongamos que yo voy a colocar otro punto. Es el último comando que hice, entonces puedo repetirlo con Enter. Voy a colocar otro punto por acá. Clic. Ahí quedó. Y Enter. Voy a colocar otro punto por acá. Vamos a hacer uno por aquí. Y por último, Enter. Voy a colocar otro punto por acá. Allí los hice ahí al azar, o sea, yo coloqué puntos allí. Si yo quiero saber la ubicación de esos puntos en el espacio, yo puedo utilizar un comando que se llama list, que en el atajo sería li. ¿Sí? En el atajo. Entonces el comando list, ¿qué me dice? Me da las características de un objeto, las propiedades, se pueden decir, de un objeto. El list lo que me dice es lo que contiene ese objeto en AutoCAD. Entonces digamos aquí LI, Enter. Y vamos a seleccionar
este punto. Este punto es muy difícil a veces con este cuadrito, que es el pick box, seleccionar el punto. Entonces yo normalmente hago un crossing y lo selecciono. Ahí ya lo seleccioné. Y doy enter. Entonces aquí en la pantalla me va a decir todo lo que contiene ese punto. Entonces dice que el punto está en la capa 0, que está en el espacio modelo, que es la característica 2B1 y que tiene unas coordenadas en la X y en la Y de estas. Tiene la coordenada X en el punto, en X 5706 y en Y 1747 En Z no tiene coordenada porque no estamos trabajando en 3D. Entonces en Z no estamos haciendo nada. Miren ustedes que me dio los puntos coordenados de ese punto. ¿Sí? Me dio los elementos coordenados, la coordenada en X y Y de ese punto. AutoCAD dibuja todo coordenado, o sea, todo lo que yo haga en AutoCAD está con coordenadas. Entonces, si yo voy a hacer una línea desde este punto, entonces la orden list me sirve para eso, para yo conocer las propiedades de ese objeto. Entonces ya sé que desde esta coordenada, esta coordenada, esta coordenada y esta coordenada voy a generar unos puntos, unas líneas. Entonces, por ejemplo, si hago clic aquí en line y voy y me acerco, miren que va a aparecer como un círculo con una X. Y ahí lo que está encontrando es un nodo. Entonces la orden nodo me da la posibilidad, esto no lo puedo hacer con endpoint, ¿sí? Porque el punto no tiene un endpoint, no tiene final de línea, ¿sí? Un punto final no tiene, entonces tiene es un punto, entonces solamente se agarra con la orden node, o sea, no con la orden, con la herramienta OSNAP node. Las herramientas OSNAP solo funcionan cuando yo tengo activo un comando de dibujo. En este caso el comando de dibujo que estoy utilizando es el comando line. Cuando yo tengo activo un comando de dibujo, entonces aparecen las herramientas OSNAP. Entonces puede suceder con el arco, puede suceder con la línea, puede suceder con el círculo, con la polilínea, con el rectángulo, con el elipse. Con esos comandos va a aparecer las herramientas OSNAP. En algunos casos aparece con herramientas de modificación, por ejemplo, copiar, mover, cortar, algunas cosas se van a utilizar con herramientas OSNAP. Hay otras herramientas que no van a utilizar los OSNAP porque no necesita esa precisión. Entonces allí los puntos los estoy encontrando con la herramienta Node. ¿Por qué aparece la herramienta Node? Porque ya la tengo activa en mi programa. ¿Cómo activo yo las herramientas OSNAP? Simplemente digito el comando OSNAP. Entonces, comando OSNAP. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente digito OS, ¿sí? OS, y voy a encontrar OSNAP. Aquí me aparece esta ventana. En esta ventana aparece una pestaña que dice Object Snap, Objetos Snap, Object Snap. Y aquí aparecen estos Object Snap, ¿sí? Que los que yo tengo activos son los que tengo con el chulito, ¿sí? Los que tengo activos. Entonces, por ejemplo, en este caso el endpoint está activo, el midpoint está activo, el center está activo, el node está activo, el quadrant, la intersección, la extensión, la perpendicular, la tangente, el nearest. Esos los tengo activos, ¿sí? Yo puedo activarlos todos, por ejemplo, hacer clic acá, acá, acá y acá. Aquí le puedo decir seleccionar todo o limpiar todo. Por ejemplo, si le digo clear all, entonces me va a aparecer. O le digo select all, entonces aparecen todos, ¿sí?
pero yo normalmente no voy a utilizarlos todos. A veces no es conveniente tenerlos todos activos, porque van a empezar si yo tengo muchas líneas, van a aparecer un montón allí de herramientas que yo no voy a necesitar. Entonces, escojo los más útiles. Por ejemplo, en Point Center, este Geometric no. El nodo del quadrant y la intersección también son útiles. La extensión no. La inserción tampoco. Necesito perpendicular, tangente, niares, aparente intersección y paralelo tampoco. Solamente vamos a utilizar estos. O por lo menos yo utilizo estos, no utilizo más. Ahora, tengo que tener claro que esté activo aquí donde dice Object Snap. ¿Sí? Object Snap. Le doy OK. Ahora, si yo quito alguno de estos, por ejemplo, si yo quito el node, vamos a quitar el node. OK. Cuando yo vaya a hacer una línea, ¿qué me va a aparecer aquí? Un endpoint porque el punto no lo va a encontrar. Y si yo voy a tratar de ponerla acá, no me aparece nada, me aparece Niares. Pero Niares no me da precisión, porque es un punto X. ¿Sí? Niares no es un objeto de precisión para un punto. El único que me da precisión para encontrar un punto es el node. Entonces, si yo voy a la herramienta Snap, vuelvo y digito OS, Enter, y quito el Niares. OK. Cuando yo digite la línea, line, aquí, clic, y trate de encontrar este punto, no lo puedo hacer. ¿Sí? Así yo acerque la imagen, ahí la estoy acercando con el rodillo, trato de hacerlo. Supongamos que yo digo que es ahí, clic. Miremos. Mire lo separado que quedó la línea del punto. Yo la podría llevar de nuevo, por ejemplo, tratar de ubicarla. Hacer clic acá. ¿Sí? ¿Qué le pasó a mi computador? Está tratando de... Me puso lento el aparato. Entonces, bueno, no me da la posibilidad de tenerlo. Miren ustedes, ¿sí? La única forma de que yo encuentre este punto es con la herramienta Node. Entonces, volvemos a Snap, OS, perdón, Enter, y activo el Node. Y activo el Niares porque lo voy a editar. Entonces, OK. Es esta línea, simplemente la llevo y ahí sí aparece la herramienta Snap Node. O lo pueden hacer Shift, clic derecho y buscar Node. Y encontrarán, siempre y cuando tengan la línea activa, la orden line activa. Entonces, Node es una forma también de procesar los dibujos de acuerdo a la necesidad. Hay un comando que en el caso del punto me configura los estilos de punto. Entonces, estilos de punto. Entonces, hay un comando que yo puedo utilizar para configurar esos estilos de punto. Entonces, se llama el comando ddptype. Comando ddptype. El comando ddptype me configura eso. Entonces, ¿cómo hago yo? Ese lo tengo que escribir. ddptype. Miren ustedes. Simplemente digité la dd y aparece ptype. ddptype. Aquí están los estilos de punto. Miren que el seleccionado en este momento es el puntico que estoy haciendo. Pero si yo
hago clic en la X, yo puedo configurar cualquiera de estos. Estas son las formas como me van a aparecer los puntos en la pantalla. Yo normalmente uso la X, pero si ustedes quieren utilizar otra figura de estas, lo pueden hacer. Ahora, el tamaño va a ser en porcentaje. Entonces la idea es que no, ¿qué quiere decir en porcentaje? Que si el dibujo está muy ampliado, me van a parecer pequeñitos. Pero si el dibujo está muy alejado, no está muy ampliado, está viéndose casi todo el dibujo, me van a aparecer esos puntos grandísimos. ¿Por qué? Porque él va a coger el tamaño de la vista en el momento y lo va a considerar como el 5% de eso y así va a poner el punto. Luego se van a dar cuenta de eso. Si yo quiero que no me cambie ese tamaño, entonces utilizo acá la segunda opción. Active el tamaño en unidades absolutas, ¿sí? Active el tamaño en unidades absolutas. Entonces las unidades que yo estoy utilizando, así va a ser el tamaño. Entonces no me va a crecer. En cambio aquí dice que active el tamaño a la pantalla, ¿sí? A la relativa pantalla, la pantalla relativa que usted tenga en ese momento. Si yo hice un acercamiento, el punto se va a disminuir, pero si hice un alejamiento, el punto se va a agrandar. Eso va a pasar. Entonces yo puedo aquí, por ejemplo, decirle que no sea tan grande, voy a hacerle un 2%, ¿sí? Lo voy a dejar en relative, o sea, relativo a la pantalla, ok. Y miren ustedes que aparece es una X, en vez de aparecer un puntico, y cada vez que yo utilice el PO, Enter, hago clic acá y me va a aparecer una X. ¿Qué quiere decir? Que eso es un punto. Ahora sí, voy a trazar las líneas. ¿Desde dónde? Desde el nodo hasta el nodo, hasta el nodo y hasta el nodo. Y ahí hice mi U. Es conveniente que tengan en cuenta esa parte. Entonces, repasando, OS o la herramienta OSNAP, elijo las herramientas OSNAP que yo necesite, ¿sí? Escape para sacarla, o OK para definir que sí, si yo hice algunos cambios allí, debo dar OK. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esas situaciones, vamos a hacer un dibujito sencillo que ustedes van a realizar. No sé si hay preguntas hasta acá con respecto a lo que hemos visto. Manuel Yepes azul, ¿qué es azul? Ah, el color de las herramientas SONAR. Sí, yo normalmente o sea, en el caso mío, yo no sé si ustedes la están viendo verde, yo la veo verde en mi computador. No sé si ustedes la ven verde. Eh, pero creo que eh, Jaime Arturo, ¿llenaste la asistencia? Ah, pero se fue ya. Bueno, listo, dijo que tenía que ir. Listo. Eh, el color no importa, o sea, el color es para que ustedes lo puedan observar claramente. En mi caso lo estoy viendo verde, otros lo tendrán rojo, amarillo, azul, no sé. Yo he visto hasta morados. Entonces, pues eso ya es problema de la forma como se, se, se caracterice ese elemento. Bueno, eh, vamos a hacer un dibujo en el cual ustedes pues también van a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un dibujo con las siguientes medidas. Recuerden que yo puedo hacer una línea con medidas. Entonces, line, si yo aquí tengo F8, por ejemplo, le puedo dar
un valor. Entonces vamos a hacer una línea horizontal de 26 unidades, enter, allí escape, vamos a dejarlo escape. Mire lo que apareció, parece un punto, pero es una línea. ¿Por qué se ve así? Por el tamaño de la pantalla que estoy utilizando. Entonces simplemente con el rodillo me acerco allí al objeto y con el rodillito acerco. Voy rodando hasta que la vea del tamaño que la quiero ver. En este caso la estoy viendo ya más mejor. Si yo utilizo el comando list, enter, y selecciono la línea y le doy enter, ahí me aparece qué tipo de línea está. Entonces me dice que la layer es 0, está en el model space, en el handle 2bb, que las coordenadas del primer punto, mire, from point, desde el primer punto, tal, coordenadas, hasta el punto, coordenadas, o sea, esos son los dos endpoint. Y que la longitud, miren, esto es importantísimo, por ejemplo en una línea, me dice la longitud de la línea, en este caso 26, que fue las unidades que yo utilicé. Entonces, el comando list me va dando a mí información pertinente acerca del tipo de dibujo que estoy utilizando. Entonces vamos a hacer una línea de 26 y aquí hacia abajo voy a hacer una línea de 19. 19, dígito 19, doy enter. Escape, ahí terminé la línea, ahí la tengo. Pues tengo esta de 26 y esta de 19. Volvemos a hacer otra línea acá abajo de 26 hacia este lado, 26, enter, y como sé que ya, miren que ahí puedo continuar la línea, puedo terminarla acá en el endpoint. Y también tiene 19, miren ustedes que ahí la cota que se está apareciendo allí, que me está diciendo la distancia, me está diciendo que es a 19, que está de una longitud de 19 y un ángulo de 90 grados. Listo, ahí terminé ese rectángulo. Entonces, vamos a realizar un rectángulo de 26 por 19. Vamos a utilizar un comando que se llama offset. Es el comando offset. En este comando, lo que hago yo con este proceso es generar paralelas. Dice ahí, crear concentric círculos, o sea, círculos concéntricos, líneas paralelas y curvas paralelas, ¿sí? Eso es lo que dice en la parte superior del enunciado de este cuadro de diálogo, ¿sí? Dice que usted con el offset puede especificar una distancia a través de un punto, o sea, usted simplemente dice cuánto necesita la paralela. Entonces vamos a hacer el clic acá en este comando offset, ¿sí? Y allí aparece, dice a través, draw. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que le voy a dar una distancia, voy a darle una distancia de 1. Enter. Aparece este monito, este icono, este cuadrito. Selecciono la línea de abajo y para generar la paralela me muevo hacia donde yo quiero la paralela. Ahí moví el cursor hacia arriba. Clic. Ahí quedó una línea paralela exactamente a una distancia de 1. Hago clic acá, me muevo acá, 1. Hago clic acá, me muevo hacia arriba. Mire que ahí inclusive me está apareciendo el valor. Clic. Escape. Ahí terminé ese comando. Entonces, generé el rectángulo de 19 por 26 y creé unas líneas paralelas a 1. 3 líneas paralelas. ¿Listo? Ahora
vamos a hacer otras líneas paralelas. Permítanme un momentico. Vamos a hacer otras líneas paralelas hacia arriba de 1,30. Entonces, offset 1.3, o puedo digitarle el 1.30, pero pues él no va a tomar ese de 0. 1.3 lo iguala a 1.30, enter. Y voy a hacer 6 líneas, 1, 2, 3, 4, 5, hacia arriba. Entonces, a partir de la tercera línea de 1, voy a hacer paralelas a 1.30 hacia arriba. Y hacia abajo también voy a hacer lo mismo, pero entonces, mire, hice 6 líneas hacia arriba y ahora cojo la línea de arriba y hago 6 líneas hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me va a quedar esto así, ¿sí? Me va a quedar un espaciocito así pequeño. Entonces, 6 líneas hacia arriba de 6 perdón, 6 líneas hacia arriba paralelas de 1,3 y 6 líneas hacia abajo paralelas de 1,3. Listo. Ahora voy a hacer una línea igual, paralela, también a 1,3 hacia la derecha. Clic, ahí. Solamente uno. Enter. Terminé. Ahí terminé ese proceso. Ahora, voy a coger esta parte de aquí en las líneas de 1. O sea, de aquí a acá, de esta línea hasta acá, hay espacios de 1. Pero en estas líneas de aquí, de este punto, de esta línea, hacia acá, son espacios de 1,3. Entonces yo lo que necesito es recortar esta línea hasta esta línea nomás. Hasta las que terminan a espacio de 1. Necesito recortar esa línea hasta acá. Entonces doy trim, utilizo el comando trim. Comando trim, que es el comando recortar, ¿sí? Entonces vamos a recortar allí. En la tijerita hacemos clic en trim, seleccionamos la línea que va hasta donde queremos recortar. Este caso es esa línea, hasta ahí vamos a querer recortar la otra. Damos enter y seleccionamos la línea que queremos recortar. Esta. Listo, ya recortamos ese pedazo. Ahora volvemos al offset. Miren ustedes que fue el último comando que se utilizó con esa distancia. O sea, el offset mantiene la última distancia que ustedes hayan digitado. En este caso 1.3. Entonces doy enter, no necesito digitarlo. Doy clic acá y ahora sí me voy haciendo clics. Yo lo puedo hacer múltiple. Vamos a deshacer, ¿sí? Hundo. Entonces voy a deshacer las líneas que acabé de hacer. Offset, otra forma de hacer offset. Offset 1.3, enter. Perdón, aquí, offset 1.3, enter. Pero no me aparece la opción múltiple. Selecciono, así, selecciono la línea. Al seleccionar la línea, miren abajo, en la parte de abajo dice, en esta parte hay un proceso que dice múltiple. Después de seleccionar la línea, hago clic aquí en múltiple
clic, y ya simplemente me puedo venir por acá y hago tantos clics como sean necesarios. Clic, 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 y se me va generando todos los offsets a 1.30 sin necesidad de tener que mover el cursor. Lo puedo hacer individualmente, escape. Vamos a hacerlo de nuevo. Offset, 1.3, enter. Selecciono la línea. Lo puedo hacer individualmente. Clic. Me toca volver acá, seleccionar. Clic. Me toca volver acá. Clic. Ahí lo estoy haciendo unitariamente. Pero lo puedo hacer múltiple. Offset, 1.3. Selecciono la línea. Y ahora si bajo acá, le doy clic en múltiple. Y me vengo para acá y hago tantos clics como sean necesarios. Cuando tengo que repetir el mismo procedimiento. ¿Listo? Aquí me quedó una línea adicional porque le di mucho. Le selecciono acá. Vamos a ver si se... No, solamente había una línea. Listo. Entonces me quedó esta cuadrícula. En esta cuadrícula vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí, vamos a acercar y vamos a coger este cuadro de acá. Entonces vamos a hacer una línea, un arco, perdón, arco. Vamos a decirle que el centro es este, ¿sí? ¿Sí? El centro es este. Entonces, ¿cómo le digo yo que ese es el centro? Le digito la letra C. C, enter. Hago clic aquí en el centro. Me voy a la derecha y trazo el arco hasta la izquierda. Esa es una forma. La otra es hacerlo, ahora lo volvemos a hacer. Vamos a hacerlo de nuevo. Arco. Voy a digitarle la letra C para indicarle el centro. Enter. Este es el centro. Voy a ir aquí a la izquierda. El primero lo empecé a la derecha, ahora lo voy a empezar a la izquierda. Y me va a quedar así. Ahora yo lo puedo hacer con 3 puntos, simplemente arco. Empiezo acá. Doy clic acá. Y doy clic acá. Esa es la otra forma, sin digitar la C. O arco. Empiezo acá. Vengo para acá. Y termino acá. Entonces, esas son dos formas de hacer arcos, ¿sí? Yo puedo hacer arcos de muchas formas, miren, aquí tengo todas estas opciones para hacer arcos. Pueden de pronto aventurarse a utilizar otras formas de hacer arcos, ¿sí? Pero entonces esas son una de las formas de hacer arcos. Ahora vamos a hacer otro arco de otra manera. Entonces vamos a hacer 5 arcos. Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Entonces 5 arcos. 1, 2, 3, 4. Ah, me falta uno. Vamos a hacer el otro arco acá. Arco. De aquí. Acá. Acá. Listo. Ahí tengo. Vamos a hacer otros arcos. Vamos a hacer un arco en esta forma. Arco. Voy a empezar acá. ¿Sí? Voy a empezar bueno, si me vengo acá, el radio va a ser, vamos a hacerlo con centro. Este sí es necesario hacerlo con centro. Arco, C, digito la tecla C, enter, selecciono el centro, voy a arrancar aquí a la derecha y me vengo y termino acá abajo. Ya no termino acá, sino que termino acá abajo. De nuevo arco, C para centro, enter, selecciono el centro, ahora empiezo arriba. Recuerden que los arcos se hacen
de derecha a izquierda. Listo. Miren ustedes, ya quedó. Ahora, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, aquí voy a repetir este que tengo acá. Entonces simplemente lo copio. Copiar, copy, selecciono el arco, enter, lo cojo de un punto o de acá del centro. Lo puedo coger de acá o de acá. Voy a colocar el centro, center, ¿a dónde? A la perpendicular. Listo. Quedó. Copiar, selecciono el arco, enter, desde el centro y lo hago acá. ¿Sí? Yo también pude haber hecho lo siguiente. Vamos a seleccionar este y vamos a borrarlo. Puedo decir copiar, como son iguales, los dos. Selecciono los dos, enter, selecciono un centro de alguno y me vengo y lo coloco acá. ¿Sí? Copiar, selecciono este, enter, selecciono la intersección y mire que ahí estoy utilizando herramientas Osmar. ¿Esto qué hago? Lo mismo, lo puedo hacer acá abajo. ¿Hasta dónde? Hasta esta línea. Entonces puedo hacer, bueno, ahora lo que vamos a hacer es al contrario. Entonces arco, voy a empezar acá, clic, 3 puntos. Ahí sí puedo utilizar los 3 puntos porque tengo los 3 puntos de marcado. En el otro no tengo 3 puntos, tengo 4. Arco, 1, 2 y 3. O yo podría hacer esto. Aquí en Modify hago clic en la flechita y busco Mirror. Entonces Mirror es un espejo. Entonces hago clic en Mirror. Listo. Selecciono los objetos. Miren que va a ser este y este arco. Yo puedo seleccionar así. Ahí selecciono solamente esos 3 objetos. Clic. Enter. Selecciono un eje de mirror. El eje del espejo es este. De aquí hasta acá. Clic. Enter. Entonces ya me quedó lo que yo quería. ¿Sí? Aquí el arco va a ser diferente. Tenemos que hacerlo distinto. Entonces, arco, C para centro, enter. Selecciono acá, abajo, y me vengo hasta acá. Este arco que acabé de hacer no es espejo del de arriba, entonces no puedo hacer con mirror. ¿Sí? Ahora arco, C, enter. Selecciono este punto. Perdón. Arco, no digité el centro. C, enter. Selecciono el centro. Ahora selecciono acá y me vengo hasta acá arriba. Ahora repetimos estos dos. Entonces copiar este y este. Enter. Me vengo desde acá. Lo coloco acá y aquí también. Listo. Porque son los mismos. Pero me queda sobrando este y lo borro. Listo. Para no perder el copiado. Y aquí voy a hacer el mismo trabajo de arriba. En esta parte voy a hacer. Entonces lo copio. Copiar. Copy. Selecciono con Windows. Me vengo hasta acá. Enter. Lo puedo colocar del centro o del endpoint. Entonces voy a hacerlo desde el endpoint. Clic en el endpoint y lo bajo hasta acá. Y arriba de este va a ser igual. ¿Sí? Va a ser igual acá también abajo. Entonces copiar. Selecciono. Enter.
Ahora sí lo utilizo el centro y me vengo y lo coloco. Listo, ya tengo una parte de mi dibujo hecho. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer en los otros? Voy a hacer círculos. ¿Sí? Voy a coger un círculo y aquí en este cuadro voy a coger este centro y con este radio. Listo, ahí ya tengo un círculo. ¿Qué necesito? Voy a colocar todo esto lleno de círculos. Entonces copiar el círculo, enter, desde este punto, acá abajo y acá abajo. Ahora, copiar, voy a copiar todos los círculos y lo repito 5 veces. Desde acá, llevo 2, 3, 4 y 5. Listo. Aquí voy a hacer otra cosa. Voy a copiar todos estos círculos, copiar, enter, me los llevo para acá, clic y los voy a poner acá. A ver si me da. Quitemos el eje 8. Oh, sí. Aquí, clic. Aquí, no sé si de pronto se les vuelva muy complicado acá. Bueno, no lo voy a hacer para que no se... Miren lo que acabé de hacer. No sé si lo alcanzan a ver. Ya quedaron de otra forma la composición. Pero estos círculos me están invadiendo la parte de arriba. Entonces lo que voy a hacer es recortar. Trim. Selecciono esta línea. Enter. Y selecciono cada uno de estos círculos. Clic. Clic. Enter. Ahora vuelvo. Trim. Selecciono esta línea. Enter. Y ahora este y este. Escape. Entonces mire cómo nos quedó. Pero me quedó faltando acá abajo y a este lado. Entonces voy a copiar este círculo acá. Clic. Enter. Lo voy a coger del centro y lo voy a colocar acá. Y acá. ¿Listo? Borro estos que me quedaron aquí por fuera. Y ahora recorto. Trim. Recorto hasta esta línea. Y recorto hasta esta línea. Y aquí también recorto hasta esta línea. Miren que ya puedo seleccionar varias líneas. Enter. Clic. Aquí puedo, por ejemplo, hacer esto. Seleccionar con crossing. Clic. ¿Sí? Ahí recortó. Seleccionar este. Seleccionar este. Enter. Y me queda faltando la parte de abajo. Entonces voy a copiar. Mire que aquí ya tengo este. Entonces no necesito copiar. Necesito copiar hasta el cuarto, no hasta el quinto. Copiar. Enter. Selecciono el centro. Y ahora me voy y lo ubico aquí. Ah, pero como necesitaba, sí, claro, no terminé. Ahora sí voy a necesitar los 5. Copiar. Sí, porque como me desplazo, entonces no hay problema. Enter. Desde el centro. Y lo ubico en este punto. Clic. Y ahora hago trim. ¿A quién debo recortar? Hasta esta línea y hasta esta línea. Enter. Con crossing. Clic. Y aquí, clic. Ya quedó mi dibujo. Entonces ese es el primer dibujo que ustedes van a realizar. Vamos a colocar acá, esto sería como para marcar el dibujo, pero en este momento no lo vamos a marcar. Simplemente lo vamos a dejar así, pero le vamos a hacer unas divisiones. Entonces offset,
La primera división va a ser a 11. 11, enter. Vamos a hacerla desde acá, clic hacia la derecha, clic, enter. ¿Hasta dónde vamos a recortar esa línea? Miren que esa línea me atravesó todo el dibujo, entonces simplemente la vamos a recortar, trim, hasta esta línea, para la segunda, enter, selecciono acá, escape. Ahora volvemos a hacer otras dos divisiones, offset, una a 7, enter, de aquí a acá, enter, repito el comando, enter, y le voy a decir que a 4, enter, selecciono esta hasta acá, y la última va a ser a 2, enter, enter, 2, enter, hago clic acá, a 2, pero esta de aquí, la vamos a llevar hasta arriba. Entonces simplemente le hago clic acá y la llevo perpendicular. Mire que aparece la herramienta Snap perpendicular. Listo. Ahí ya me quedó mi dibujo y este va a ser uno de los dibujos de su práctica para la tarea de la próxima semana. Entonces yo les voy a colocar este dibujo para que lo hagan. Si ya lo hicieron mejor, sígalo. La segunda es 7. La segunda es 7. La tercera es 4. Y las dos últimas son de a 2. 2 y 2. Pero no necesitan sino una sola porque ella también mide 4. Entonces al ponerle la distancia 2 ya quedan las dos de 2. No, tranquilos que yo les voy a enviar el dibujo en PDF con las medidas para que las tengan. ¿Listo? De todos modos en el video también queda claro la medida. Y les voy a enviar otro que ese sí lo tienen que hacer ustedes solitos. O sea, ese ya ustedes lo realizan con sus medidas o con las medidas que le proporcione el dibujo. O sea, al revisarlo ustedes tienen que calcular esas medidas. Ahí ya les toca calcularlas. No aparecen medidas en el segundo dibujo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces la idea es que utilicemos esos comandos. Yo les envío la tarea ahora, yo los voy a agregar a un grupo de WhatsApp. Les voy a compartir el video más tarde porque lo tengo que convertir. O sea, para poderlo subir, tengo que hacer un proceso de conversión. Él me lo graba en un formato todo raro y yo tengo que convertirlo a MP4, que es el formato que me da para que ustedes puedan observarlo. ¿Listo? Entonces yo me pongo a hacer el proceso de conversión y se los envío. Le envío el enlace para que tengan el video de esta clase. Y les envío el trabajo y les pongo el anuncio en Territorium para que ustedes suban la tarea. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, muchas gracias. Bueno, señores, entonces les agradezco mucho. Nos vemos, ya sería la semana entrante. Seguimos viendo las clases los miércoles a las 7 de la mañana. Recuerden. Y estoy atento a todas sus preguntas en el grupo de WhatsApp. Voy a crear el grupo de WhatsApp con los correos con los números telefónicos que ustedes me consignaron en la asistencia. Para hacer ese proceso. ¿Listo? Muchas gracias a todos y feliz día.